Muy buenas tardes, amigas, amigos. En nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, la Feria Internacional de la Lectura Yucatán y UC Mexicanistas, les agradezco que nos acompañen en esta primera jornada del quinto encuentro cultural y literario Ninguneadas y Fortalecidas, Mujeres en el Tiempo. Agradezco mucho la presencia del rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, doctor José de Jesús Williams, y la de la directora de UC Mexicanistas, la doctora Sara Pot Herrera. También, por supuesto, doy las gracias a los ponentes de la primera mesa, de la primera sesión de nuestro encuentro. Bienvenidas, bienvenidos. Como muchos de ustedes saben, desde hace 4 años, la FILEI viene realizando en septiembre un encuentro cultural y literario en conjunto con UC Mexicanistas, una agrupación que ha estado muy cerca de la FILEI desde su primera edición y con la cual entregamos anualmente el premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco. Este año, por las razones que todos conocemos, el encuentro se da de forma virtual y tendremos la participación de estudiosos, de académicos de México, Estados Unidos y Europa. El tema Ninguneadas y Fortalecidas, Mujeres en el Tiempo, ha sido elegido, entre otros motivos, porque estamos conmemorando el sesquicentenario de la Siempre Viva, proyecto cultural, educativo y literario que encabezó la poeta Rita Cetina Gutiérrez en Mérida. Este proyecto, como nos lo van a recordar varias ponentes, fue fundamental en el camino hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres en la región. Como Rita Cetina y las Siempre Vivas, muchas otras mujeres en el tiempo, víctimas de ninguneo y fortalecidas, vale decir, empoderadas por su propia acción, han abierto ese camino. Queremos con este encuentro contribuir a que se las conozca, se las vea, se las escuche, se las lea, entendiendo la lectura en sentido amplio, no solo por los distintos códigos que ellas han usado y usan, como literatas, artistas, científicas, educadoras, activistas, sino por la necesaria reflexión a que debe llevar su obra. La sujeción que han sufrido las mujeres y su fortaleza pueden leerse en la escultura Cadena 1 de Gerda Gruber, con que se ilustran la invitación y el programa de este encuentro. Nuestro agradecimiento a la artista por habernos permitido usar su obra. Por supuesto, agradecemos a UC Mexicanistas y a las y los ponentes por su colaboración para hacer posible Ninguneadas y Fortalecidas, en especial a Sara Pot Herrera, alma, corazón y vida de estos encuentros y de los congresos de literatura que hemos disfrutado en la FILEI desde 2012. Finalmente, nuestro reconocimiento al Patronato Cultura para Todos de la UADY, a la universidad y a su rector, el doctor José de Jesús Williams, por continuar auspiciando a la FILEI, uno de los proyectos más trascendentes en la vida cultural de la región. Quisiera creer que el porcentaje de mujeres entre quienes cursan estudios superiores en Yucatán
que rebasa el 50%, y la mayoría femenina que sigue a nuestra feria en las redes son indicios de que los propósitos de la Siempre Viva están en camino de cumplirse y que, aunque el orden patriarcal continúa causando dolor y muerte, hay razones para pensar que, fortalecidas, las mujeres seguirán ganando terreno en el largo camino hacia la igualdad. Quisiera ahora dar la palabra a la doctora Sara Pot Herrera, aunque no estoy, creo que no está con nosotros en este momento, de modo que le daré la palabra al doctor José de Jesús Williams para que nos dé un mensaje de bienvenida. Adelante, doctor Williams. Doctor Williams, lo escuchamos. Creo que hay dificultades en su conexión. Adelante, por favor, doctor Williams. Adelante, por favor, doctor Williams. Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por esta gran oportunidad que tenemos de lectura y por supuesto a una gran aliada que es UC Mexicanistas a través de nuestra amiga la doctora Sara Pot. Y en verdad que este tipo de pandemia en realidad nos está permitiendo también ir innovando, ir tomando decisiones, diría yo, o estrategias disruptivas que nos permita continuar en este gran trabajo y en esta gran labor que llevamos UC Mexicanista, la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la FILEI, y lo que tiene que ver con el fomento a la lectura. Y en este caso, lo que nos reúne este quinto encuentro cultural y literario, ninguneadas y fortalecidas, mujeres en el tiempo, mujeres que están la tarde de hoy aquí con nosotros, hombres que están la tarde de hoy con nosotros y que forman un grupo que deben de ser siempre en los diferentes eventos relacionados con la cultura y la literatura, ¿no? No me quiero entender, creo que lo más importante viene después en la participación de cada una de ustedes en el programa que está contemplado el día de hoy 11 y mañana sábado 12. Simple y sencillamente quiero agradecerle a Enrique, a Sarita, a todo el equipo por haber hecho posible esta reunión, pero sobre todo agradecerles a ustedes porque esta reunión sin ustedes no existiría. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este quinto encuentro cultural y literario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Williams. Pasamos enseguida a la primera sesión del encuentro, titulada
Luciérnagas y siempre vivas, firmas femeninas entre el 19 y el 20, en la cual tendremos 8 ponentes. Quiero recordarles a las y los participantes que solo deben encender su micrófono en el momento de su turno y que después deberán apagarlo. Escucharemos en primer lugar a Celia Rosado Avilés, cuya ponencia se titula Del olvido al reconocimiento, dinámicas y acción de las siempre vivas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un verdadero gusto estar con ustedes en este quinto encuentro cultural y literario. Muchas gracias por la invitación a esta muy interesante mesa. Doy inicio. En 1870, al inicio de la etapa de autonomía editorial de las mujeres, se dio en Yucatán un paso definitivo en el camino de la escritura y la educación femeninas, con la aparición de la siempre viva revista quincenal, órgano oficial de la sociedad de su nombre, publicación de suma importancia, producto de los trabajos de la primera sociedad literaria femenina en la península de Yucatán, la cual salió a circulación el sábado 7 de mayo de 1870. El proyecto Siempre Viva fue muy ambicioso e incluyó la formación de una sociedad literaria, la publicación de una revista redactada por mujeres y la apertura de una escuela para niñas en ese orden de aparición. Sin duda, uno de los logros más grandes de Rita Cetina Gutiérrez, Cristina Farfán y Gertrudis Tenorio Zavala, responsables de esta publicación e impulsoras del proyecto, fue entender muy pronto la necesidad de que este proyecto tuviera la máxima visibilidad y construir una red de apoyo tan vasta y fuerte como fuera posible para la difusión de las ideas. Es decir, las siempre vivas no se esperanzaron de sus redes familiares o de un solo benefactor, así sea el fuerte Estado liberal, con quien después entrarían en algunas contradicciones, y trazaron una línea de acción para la sobrevivencia y posteridad de sus ideas. Número 1, el trabajo de estas mujeres como maestras, como profesoras, les permitió incidir de manera directa e íntima en sus alumnas para despertar conciencias y proyectar la semilla de la transformación en nuevas generaciones. Es un privilegio de los que nos dedicamos a la docencia. Número 2, la publicación de la revista no solo fue importante para dar a conocer el proyecto Siempre Viva, sino también para reunir fondos y presentarse más allá de las fronteras peninsulares. Muy de acuerdo a la época, las redactoras intercambiaron números con otras publicaciones y en ellas se publicaban sus textos. No centraron su atención únicamente en revistas femeninas, sino en las más diversas líneas editoriales, para obreros, para niños, educativas, noticiosas, etc. A través de ellos lograron que sus textos fueran publicados y conocidos en la hoy Ciudad de México, Colina, Jalapa, Campeche, Puebla de Zaragoza, Tuxtla, Veracruz, Zacatecas, Aguascalientes, San Cristóbal de las Casas, etc. Lo anterior les permitió una presencia en la prensa nacional. 3. En un acto de reconocimiento a la tradición local femenina, la Siempre Viva saludó a las sociedades de beneficencia que tuvieron una importante labor en la región, lo cual aseguró cierta aceptación y les permitió construir un excelente camuflaje. 4. Establecieron redes de solidaridad con otros intelectuales de la época, invitaron a mujeres que empezaban en la escritura y también establecieron un diálogo intelectual con escritores varones. Construyeron, número 5, estrategias textuales para conformar una hermandad lírica femenina. El esfuerzo de las Siempre Vivas fue arriesgado, valiente y bien trazado. No se quedaron en su zona de confort. No obstante, todavía en 2009 eran muy pocos los textos en los que se les reconocía por algo más que su labor como maestras. Un par de textos por ahí, muy conocidos, incluso les reclamaban su poco arrojo feminista. La última década nos fue mostrando poco a
poco esfuerzos que han traído al presente la labor de las escritoras decimonónicas. Jimena de los Santos Alamilla, Virginia Carrillo, Almadelia Sánchez, Marta Ruiz, Claudia Adriana López Ramírez, entre otras, se han encargado de crear un corpus crítico para acercarse de diferentes perspectivas a la literatura de las siempre vivas. Elemento de suma valía para la difusión de la labor de estas escritoras fue la aparición de la Biblioteca Yucatanense y la hermosa edición conmemorativa que impulsó Georgina Rosado, lo cual facilitó mucho el acercamiento a la revista. Es verdaderamente un placer ver la aparición de nuevas hermandades literarias y que las nuevas inteligencias vuelven la mirada al esfuerzo literario, educativo, cultural y político de las siempre vivas. Agradezco mucho a Yusi Mexicanistas y a la Filey de nuestra UADY por haberme permitido recordarlas con ustedes en 5 minutos esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia Rosado, por este reconocimiento a la obra de las siempre vivas. Toca el turno a Piedad Peniche Rivero, cuya ponencia se titula Ni latín ni biología, la lucha de Rita Cetina Gutiérrez por la educación de las yucatecas a fines del siglo XIX. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a Sara y a Enrique por la invitación para poder estar aquí con ustedes esta tarde. Comienzo mi ponencia. El 16 de septiembre de 1877 fue inaugurado en Mérida el Instituto Literario de Niñas del Estado de Yucatán. Impartiría enseñanza elemental abierta, pero su misión era la formación de maestras, la escuela normal. Para esto, tendría un régimen de internado y de becas para 2 niñas mayores de 13 años de cada partido del Estado. 2 meses antes de la inauguración del instituto, fue nombrada directora la maestra y poetisa Rita Cetina Gutiérrez, quien con otras 4 maestras literalmente trasladó su escuela particular, la Siempre Viva, al Instituto de Niñas. El control del instituto, de la educación de las maestras, por supuesto que había sido objeto ya de una pugna entre los caballeros de la administración pública y los liberales y masones del Conservatorio Yucateco. El Congreso dio la razón al gobernador, quien aducía que supeditar el Instituto de Niñas a la Junta de Gobierno del Conservatorio equivalía a supeditar un plantel público a uno particular. El director de dicha junta había revirado diciendo que para el Consejo era más honorífico tener bajo su dependencia a un grupo de personas respetables, ellos mismos, que a una simple profesora, ninguneando así a Rita Cetina. ¿Quién era Rita Cetina? Nacida en Mérida en 1846, era de una familia de clase media, tenía una excelente educación privada, pero su perfil era algo insólito para la sociedad conservadora de solo 30,000 habitantes de Mérida a fines del siglo XIX. A la sazón de 31 años, era soltera, maestra independiente económicamente y vivía la vida de la mente publicando sus poesías en revistas de importancia como El Renacimiento. Entre 1870 y 72, en una época cuando el periodismo literario era un campo furiosamente masculino, ella, Gertrudis Tenorio y Cristina Farfán habían publicado la primera revista escrita exclusivamente por mujeres en México, llamada como su escuela, La Siempre Viva. Este atrevimiento, que terminó con el monopolio de los hombres en el periodismo, valió a Rita y compañeras obstáculos, descalificaciones, ninguneos, incluso retrospectivamente, pues José Esquivel Pren, escribiendo en 1935, se refirió a las literatas y poetisas diciendo que, cito, violaban las leyes sociales un punto menos que las actrices, quienes representaban el colmo de la impuricia. Hay evidencia documental de que Rita Cetina implantó la clase de retórica en el currículum de las estudiantes del profesorado
para paliar el sesgo de género que tenía la educación de las mujeres a fin de hacerlas, cito, aptas para sus sagradas funciones de madres de familia. Cierro la cita, según el discurso oficial. Ahora, enseñar retórica, solo sé de un solo caso, además del de Rita en el país, parece una extravagancia de la misma Rita, acaso producto de su formación de literata. No obstante, sin latín y materias científicas, la clase de retórica bien pudo haber sido una cuestión estratégica para ella, porque la transversalidad de la disciplina le permitiría referirse a cualquier tópico. La elegancia y elocuencia de los diálogos de sus alumnas participantes en el primer Congreso Feminista de 1916, como Consuelo Zavala, muestran que sus clases fueron perfectamente aprovechadas. Hemos documentado también que en lugar de las clases de francés reglamentarias, Rita autorizaba la impartición de clases de biología, mismas que suponían educación sexual para las futuras profesoras. Sospechando el ardid, el gobierno clerical del general Francisco Cantón prohibió esa cátedra y automáticamente en bloque también la de retórica y, aunque parezca increíble, las de pedagogía. Tras las protestas de Rita, incluyendo una vez ante el Congreso, las 3 cátedras fueron establecidas también en bloque en la siguiente administración estatal, aunque Rita ya se había retirado del instituto. En efecto, en 1902, agobiadas por las penurias del instituto y la enfermedad, después de 18 años de servicio, pobre y sin pensión, Rita se retiró del instituto. Murió en 1908 sin saber que había dado inicio a una tradición cultural de maestras que consideraron el conocimiento de los secretos arcanos de la naturaleza, como ella llamó poéticamente a la biología de la reproducción, como la clave de todos los derechos por la igualdad. Elvia Carrillo Puerto sería su mejor exponente. Muchas gracias. Muchas gracias, Piedad Peniche Rivero, por Gracias. abordar una de las principales vertientes de la obra de Rita Cetina. Daré la palabra enseguida a Rubén Reyes Ramírez, quien nos hablará de Julia, una voz sensitiva en la sombra de la piedra. Bien, muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Gracias a la FILEI, gracias a UC Mexicanistas. Procedo. Julia, una voz sensitiva en la sombra de la piedra. Un prisma cultural. Como en otras regiones de México y Latinoamérica, en la península de Yucatán nos circunda una tradición de observación atenta a la naturaleza, a su colorido, ritmo y musicalidad, lo cual se trasluce en un imaginario simbólico cultural que he nombrado el imaginario de la piedra. Aquí, entre la piedra y la flor, como dice el poema de Octavio Paz, ha estado presente desde el origen la mano y junto con ella la pupila y la palabra del hombre. La nuestra ha sido de tal modo una real geografía humana y la historia el rastro de la experiencia y los límites de su imaginación. Visto desde un sastún, piedra translúcida de rito oracular, el escenario de Yucatán en el siglo XIX constituye para el caso de Julia Febles, nuestra poeta, el horizonte cercano de su mirada y su voz. En un retrato victoriano de Mérida en 1883, Alice de Leplon-Jones observaba: Mérida es una sociedad encantadora. Aún las clases más pobres evidencian buenos modales y refinamiento. Los caballeros son gentiles y por lo general educados. Las damas son muy retraídas. Algunas solo abandonan sus hogares para asistir a la iglesia. Gustan de la música para la que parecen poseer un talento natural. Pero en el subsuelo de este clima de aparente paz porfiriana subyacía una secular desigualdad social
y una conflictiva coexistencia cultural entre la población maya oprimida y el dominio de la gente blanca. Una voz surgiendo de la sombra. Siendo el Yucatán del México naciente una sociedad apegada a las costumbres y tradiciones, la mujer se mantenía como hija obediente, abnegada esposa, madre sacrificada, viuda ejemplar. Su irrupción en la vida social ocurre envuelta en los conflictos cruciales de ese tiempo. Las mujeres ilustradas tuvieron que desarrollar su propia lucha por el reconocimiento de algunos de sus derechos esenciales. Más allá de algún episodio caballeresco en que la mujer asoma apenas como motivo de un lance amoroso, las mujeres yucatecas, encabezadas por algunas muy distinguidas, asumieron la tarea de la ilustración individual y por esta senda llegaron a la arena de las letras, abriendo espacios locales como la Biblioteca de Señoritas 1868 y la Sociedad y Revista La Siempre Viva, de la que se ha hablado, 1870, y participando en otros horizontes como el Recreo del Hogar en Tabasco y las Violetas de la Náhuac o el Renacimiento en la capital del país, las escritoras yucatecas se internaron en el mundo de la creación poética. Julia, una voz sensitiva. Entre las poetas que realizaron su labor a fines del siglo XIX y las décadas tempranas del XX, aparece Julia Dominga Febles y Cantón, 1870-1940. Firmando como Julia, seudónimo que expresa abiertamente su condición de mujer, nos brinda una poesía del corazón, es decir, de clara índole confesional. Acerca de la voz lírica de Julia, dijo José Peón Contreras en 1900. Esa poesía que salta del corazón a la pluma, espontánea y valiente, es la verdadera poesía, la poesía eterna. Aunque no todos la escriben, la sienten todos. Desde una mirada actual, al cumplirse 150 años del nacimiento de Julia, podemos advertir: los vuelos de esta voz suelen gravitar sobre la nostalgia de la niñez y del hogar, deleitarse en la sensualidad del paisaje, musitar los murmullos de los idilios castos o del amor ausente. El sujeto lírico es una voz femenina, sus temas aún bastante limitados, y cuando encara el erotismo lo hace desde un sitio virtual protegido y protector. El dolor por la muerte del hijo, siendo este apenas un niño, se convierte en un tema recurrente desde el que ella ejerce su poesía, paradójicamente, como una orfandad o viudez literaria. En los anales de la literatura de Yucatán, la voz sensitiva de Julia ilustra significativamente el surgimiento de la poesía femenina emergida de la sombra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén Reyes Ramírez, por sacar de la sombra a Julia Febles en este su aniversario 150. Es el turno de Eloísa Alcocer Vázquez, cuya ponencia se titula Rita Cetina Gutiérrez, la construcción de un legado presente. Buenas tardes. Primero un agradecimiento a la FILEI, al director Enrique Martín y a YUSI Mexicanistas, a la profesora Sara Poder Herrera, por lograr esta sinergia de trabajo y ponernos en conexión y en encuentro a pesar de una pandemia. El tiempo es breve, así que comienzo con un ejercicio que se explica por sí solo.
La historia con H mayúscula se ha formado por el acto de nombrar para homenajear, recordar, preservar. Así se nombran calles emblemáticas. En el caso de la ciudad de Mérida, Paseo de Montejo, Andrés García Lavín, Joaquín García Ginerés, Jacinto Canek, Miguel Alemán. Se colocan monumentos. Andrés Quintana Roo, Manuel Cepeda Peraza, Pedro Infante en el centro de la ciudad. Los Montejo, que abren Paseo Montejo, donde sigue Justo Sierra, Felipe Carrillo Puerto, Gonzalo Guerrero. ¿Cuál es el mensaje implícito de este recorrido? En la historia que conocemos y con la que nos topamos al caminar por el centro de la ciudad, al circular por las calles principales, es una historia construida por hombres ilustres. Después de este recorrido surge la pregunta, y entonces, ¿cuál es el rol de las mujeres que se lee en el patrimonio de la ciudad? En este mismo ejercicio, en los monumentos de las mujeres aparece la Ixtabay, la Mestiza, la Madre. Pocos son los nombres propios, como el Parque Margarita Massa, que agrupa los bustos de 5 mujeres más y que se encuentra en una avenida a 30 minutos del centro. Este ejercicio nos da muestra de la urgencia y la necesidad de reescribir y reevolucionar la historia que nos hemos contado, y con ello nuestra identidad. El papel de la investigación es sustancial en esta tarea. Piedad Peniche Rivero, a quien acabamos de escuchar, en el libro dedicado a Rita Cetina, nos refiere a la importancia de visibilizar las aportaciones de las mujeres como co-constructoras del mundo social, cultural y político. Una historia que ha permanecido desconocida y en anonimato. Rita Cetina Gutiérrez impactó en la educación por abrir espacios restringidos para mujeres hasta ese momento, la educación superior, la literatura y el periodismo literario. En el primer número de La Siempre Viva, del 7 de mayo de 1870, se lee que el propósito de la sociedad, la escuela y la revista era que la mujer salga completamente de la esclavitud de la ignorancia y entre con paso lento pero firme en el sacrosanto templo de la verdad y la ciencia. ¿Dónde está el nombre de Rita Cetina? Su nombre se usó con anterioridad en la Liga Feminista que fundó Elvia Carrillo Puerto en 1919, cuyo lema fue Instrucción, Progreso y Derechos de las Mujeres, y que abogó por el derecho al voto de la mujer, la Liga de Rita Cetina Gutiérrez. Hoy lo llevan 3 escuelas, un jardín de niños, una escuela primaria vespertina, la escuela secundaria 86, y ahora está en el auditorio de la Facultad de Educación de la UADY. En octubre de 2018, por motivo del aniversario de la facultad, se lanzó una convocatoria para poner nombre al auditorio. Esta acción sucedería solo una vez y marcaría indiscutiblemente la historia de la facultad. Tanto las propuestas como el jurado estarían conformadas por miembros de la comunidad, maestros y estudiantes. La comunidad escogió el nombre de Rita Cetina Gutiérrez, que sobresalió entre el de Justo Sierra, Paulo Freire, Vygotsky, Gabriela Mistral, María Montessori, el de sus alumnas Elvia Carrillo Puerto y Consuelo Zavala, entre otros. Ganó la maestra de maestras. A partir de esa fecha se colocó una placa y cada invitación para una reunión, congreso, conferencia llevaría el nombre de la ilustre maestra yucateca. Pero ¿por qué este hecho es significativo en una institución de formadores de maestros? En la justificación de la propuesta ganadora se dijo que Rita Cetina Gutiérrez representa una comunidad que se responsabiliza por cuestionar, proponer e innovar modelos de enseñanza tradicionales y se solidariza con grupos marginados y discriminados para formular una nueva visión de futuro incluyente y trabajar para conseguirlo. Entonces, una comunidad que desde el presente retoma el nombre de Rita Cetina como emblema e inspiración de los formadores y responsables del desarrollo humano, y reconoce que la historia de la profesionalización de las maestras yucatecas, la oportunidad presente de asistir a la universidad o a una escuela normal, de ser formadoras e investigadoras con derechos educativos y políticos, está unido al nombre de Rita Cetina Gutiérrez. ¿Es suficiente? Tal vez nos faltan calles, monumentos en lugares estratégicos, pero también hace falta asumir la responsabilidad de volver a contarnos la historia de quienes somos. Entender que nuestro patrimonio es una estructura que necesita ser revisitada. Tiene todavía muchos silencios por visibilizar. Y es como diría Rita Cetina, es que la hora ha llegado por fin tan esperada.
de levantar la frente que angustiada, mustia y dolente se inclinara ayer. Dejad la postración que tanto tiempo la gloria y el saber os ha ocultado. Oíd con atención, la hora ha llegado de que ilustre también sea la mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, Eloísa Alcocer, por insistir en la presencia necesaria de Rita Cetina Gutiérrez. Voy a dar la palabra enseguida a Aida López Sosa, quien abordará el liberalismo rosa de la señorita Zavala, una mirada a la educación laica prerrevolucionaria en Yucatán. Buenas tardes, un saludo a todos los compañeros ponentes y a las personas que nos están sintonizando por Facebook Live. Inicio. Iniciaba la década de los 70s. Eran las 7 de la mañana cuando me despertaron. Sería mi primer día de clases, el primero de muchos. Vestida de falda plisada, color azul pavo. Blusa blanca con un bolsillo del lado del corazón con letras bordadas encimadas, CZ. Moño negro rematando el cuello, calcetines blancos y zapatos negros. Caminé de la mano de mi mamá 2 calles para llegar a la que sería mi segundo hogar por 11 años. La escuela Consuelo Zavala Castillo. Kindergarten, primaria y secundaria formaron mi personalidad durante la infancia y la adolescencia. Aquella mañana de septiembre, cuando me acercaba a la casona en las calles 64 por 67, sentía la emoción de quedarme sola por primera vez fuera de casa. Los grandes ventanales de madera y cristal desde la calle apenas dejaban ver el interior de los salones. Al cruzar el amplio zaguán y soltarme de la mano de mi mamá, sabía que ahora tenía que cuidarme por mí misma. Mi abuela, maestra jubilada de la escuela pública Rita Cetina, que se encontraba también a 2 calles de la casa, le sugirió a mis padres que la escuela de Consuelito era la mejor opción para dirigir mi educación. Ahí existían las niñas y señoritas de familias católicas, a pesar de su orientación laica. Habían pasado 14 años desde la muerte de la maestra Zavala, cuando ingresé, pero sus descendientes continuaron con las directrices educativas que profesaba su fundadora. María de la Consolación Zavala Castillo nació el 14 de diciembre de 1874. Egresada del Instituto Literario de Niñas del Estado de Yucatán, se recibió como maestra de educación elemental y superior. Sus intereses no se acotaron a transmitir sus conocimientos entre 4 paredes y un pizarrón. Sus ideas de avanzada y feministas la motivaron a luchar por la emancipación de la mujer a través de la educación. Influenciada por su maestra, Rita Cetina Gutiérrez, la siempre viva, abanderó su lucha para liberar a las mujeres de sus ataduras, ya que no eran dueñas de sus decisiones ni de su destino. Sus estudios, profesión y sus capitales culturales y sociales, herencia de familia, la proyectaron a su misión transformadora en la sociedad patriarcal de principios del siglo XX. Para entender la situación de la mujer hace poco más de un siglo, lo que parece increíble en la actualidad, es necesario contextualizar política, social y económicamente a Yucatán. La invisibilidad de la mujer como ser humano, confinada a las tareas hogareñas y a la crianza, aunada a la falta de conocimientos, la condenaba al matrimonio, sin opción para disponer de sus bienes y por ende de la potestad de sus hijos. No contaban con ningún derecho en alguna de las etapas de su vida. Vivían bajo el tutelaje patriarcal y posterior al matrimonial. Se emancipaban a los 30 años en comparación a los 21 de los hombres, un destino trazado por el simple hecho de haber nacido mujer. La importancia de Consuelito destaca en 3 momentos durante su trayectoria. Como maestra instruyó a profesores rurales, quienes impartirían clases en las 17 haciendas bajo el lema "El respeto al alumno para elevar su potencial en un ambiente de enseñanza amable y cariñoso". El respeto era un principio rector del pedagogo alemán Federico Froebel, privilegiando la relación del niño con la naturaleza y el aprendizaje lúdico. De ahí el nombre de kindergarten. A finales del siglo XIX se iniciaba la edad de oro de la educación en México, bajo la presidencia de Porfirio Díaz. El gobernador Olegario Molina, quien se había desempeñado como director del Instituto Literario del Estado de Yucatán, compartía el mismo interés,
Consuelito vio la posibilidad de cristalizar su sueño fundando una escuela laica, privada, científica y mixta, teniendo como finalidad la formación de mentes abiertas, ausentes de dogmas religiosos. El 4 de septiembre de 1905 abrió sus puertas la escuela elemental y profesional. Sería después de su muerte a los 82 años, el 22 de junio de 1956, que la escuela tomaría su nombre para honrar su memoria. En 1915 arribó el general Salvador Alvarado como gobernador interino de Yucatán. Liberal y constitucionalista, impulsó la creación de escuelas, erradicó el feudalismo y se casó con una yucateca, hecho que lo acercó a la cultura. Consuelito una vez más vislumbró la oportunidad para buscar su apoyo y organizar el primer Congreso Feminista de Yucatán, el primero en México. El rotundo éxito del evento, con más de 600 mujeres de todos los rincones de la península, sobre todo maestras, hizo que Salvador Alvarado ninguneara su lucha, convirtiendo la educación de las mujeres en un tema de género al asociarlo con el color rosa, el pequeño rojo. El liberalismo del color de rosa de la señorita Zavala resulta muy pálido comparado con el rojo vivo de nuestro radicalismo revolucionario, dijo. O sea, la suavidad femenina en comparación con la fuerza masculina, el sexo débil frente al fuerte. A 110 años, su legado está vigente en las aulas de su escuela. Su figura a la distancia se ha fortalecido. Desde el 13 de enero de 2016, la Sala de Usos Múltiples del Poder Legislativo de Yucatán lleva su nombre. En el marco del Día Internacional de la Mujer en 2019, el Congreso del Estado de Yucatán entregó por primera vez el reconocimiento Consuelo Zavala Castillo, mismo que premia la labor destacada de yucatecas en los campos de la ciencia, la cultura, la política y la economía, así como el trabajo a favor de la paridad de género o la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Aida López Sosa, por recordarnos la obra de la maestra Consuelo Zavala. Ahora de Mérida nos trasladamos a Monterrey. A continuación, Nora Marisa León Real Méndez nos ofrecerá La mujer en la semana, una mirada a la representación de la mujer a principios del siglo XX. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco profundamente a la doctora Sara Pot que me haya invitado a participar en esta conferencia, en esta serie de ponencias. Estoy ahora sí que de la otra esquina, ¿no? Vamos de sur a norte. Y vamos de la vanguardia a la postre, ¿no? Porque realmente vamos a descubrir que la mujer en los diarios en Monterrey, en el norte, sobre todo en los estados del norte, iba muy atrasada con respecto a la vanguardia yucateca. Entonces, bueno, quisiera rápidamente, esta soy yo, ahí están mis datos. Quisiera platicarles un poco sobre el periódico del que voy a hablar, que es La Semana, que es una revista gráfica. Es una revista, era una revista semanal, se encuentra en este momento resguardada en la Hemeroteca Nacional Digital, y el periodo durante el cual está digitalizado es todo el año de 1919, desde el primer número, que es el del 5 de enero, hasta el último número, que es el del 7 de diciembre del 2019. El periódico se publicó en Monterrey, era semanal, se publicaba en español y tienen más de 1,400 imágenes digitalizadas. El acceso es restringido, no se puede acceder, a pesar de que está en la hemeroteca digital, tiene que uno ir hacia la hemeroteca digital presencialmente para poder participar. Entonces, bueno, esa es una dificultad. Les muestro algunas imágenes porque me parece que es sumamente importante ver cómo se veía este semanario, ¿no? La Semana, a diferencia de otros periódicos de Monterrey de la misma época, tiene unas imágenes impresionantes y además muchos de sus textos estaban dirigidos hacia las mujeres, o sea, tanto porque incluían imágenes femeninas como porque los reportajes que se estaban, los comerciales eran dirigidos a mujeres, los textos eran como La mujer y la moda,
aparecían constantemente fotografías, imágenes de mujeres de la región. Entonces hay muchísima información sobre mujeres, comerciales dirigidos a mujeres, como decía. Aquí hay una mujer, incluso esta me impresiona siempre mucho porque está como con poca ropa, ¿no? Para la época de 1919 comparada con las otras señoritas, damas de la época. Entonces, bueno, es un periódico que es muy rico en información para mujeres y sobre mujeres, a pesar de que no era un periódico ni de mujeres ni dirigido particularmente a las mujeres. Aún así, tenía mucha información a diferencia de otros periódicos similares de esta temporada, de esta época. Hoy quisiera hablarles en particular de un artículo titulado Dentro de la mujer y la moda, que pueden ver cómo sí se dedicaban a poner algo de moda novedosa, ¿no? No solamente la moda anticuada del siglo XIX, como otros semanarios similares de la región. Aquí tenemos este gran turbante, ¿no? En la cabeza, ya hay mujeres con pelo corto, ya con las perlas de las flappers, o sea, ya hay un poco más de modalidad moderna, bueno, de modernidad. Pero descubrimos en sus textos, a pesar de que las imágenes nos hacen pensar en una verdadera avance en cuanto a la percepción de la mujer, los textos como Faldas y Pantalones es uno de los textos que voy a decir el nombre del autor hasta el final, lo voy a mencionar, digamos, a propósito hasta el final porque no es importante. Y básicamente lo que destacan es la sorpresa que se lleva este personaje cuando viaja a los Estados Unidos y se da cuenta que las mujeres usan pantalones, ¿no? Entonces, bueno, este es el número del 9 de febrero de 1919, donde presenta esta anotación, donde dice, les pongo aquí, para no leerles todo el artículo, les pongo algunas notas resaltadas y destacadas, donde dice, algunas se sorprenden, ¿no? Dice, circulan las hermosas muchachas yanquis, ciñendo las poderosas piernas de dianas con aquel indumento destinado hacia la fecha al uso exclusivo del sexo feo, dicen, ¿no? O sea, el hecho de que las mujeres anduvieran en pantalones les parece todavía una cosa impresionantemente escandalosa, ¿no? Y dice luego, bueno, pero, ¿no? Atenúa un poco esto diciendo, son por ahora empleadas de ferrocarriles urbanos, de talleres de diversa índole, que hasta hace poco tenían a la mujer alejada de sus servicios, más propios de ser desempeñados por brazos masculinos, pero la guerra, incansable en su macabra tarea de devorar los hombres, o sea, acusan a la guerra de haber sido la culpable de que la mujer cambiara la moda, ¿no? Entonces, por un lado, la forma de vida, de que la mujer tuviera que integrarse a las labores propias de los hombres, del sexo feo, y por otra parte que con ello involucrada en la moda del sexo feo también. Hablan de la vida múltiple que dice que tienen las ciudades, en las ciudades tiene menesteres que precisa cumplir y que imponen a la mujer la necesidad de abandonar la rueca y el uso para cuidar la casa, el taller, las usinas. O sea, habla de Ulises y empieza aquí ya toda una divagación sobre la victoria de Samotracia y demás, para platicarnos un poco al final de cuentas sobre cómo las muchachas trabajadoras, en cuanto empiezan a trabajar, empiezan a cambiar, ¿no? Empiezan a cambiar cómo se ven, cómo se observan, cómo se les percibe, ¿no? Y la cuestión, y aquí es donde me parece la parte más importante, la cuestión es indagar si son el camino, el cambio que resultaría favorable a la mujer. Y bueno, ahora, 100 años después, pues nos vemos con pantalones todos los días, no sabemos, este medio no nos permite ver si estamos en pantalones o en falda, pero seguramente muchas de nosotras lo estaríamos. Y eso no cambia, sabemos, ¿no? Que eso no cambia ni nuestro trabajo, ni nuestra forma de percibirnos a nosotras mismas, pero en este momento todavía, en febrero de 1919, para Rafael López, que es el autor, dice, las mujeres contemporáneas deben recordar este ejemplo antes de proscribir la falda de una manera definitiva y meditar maduramente sobre él. Esto importa tanto a la marcha del mundo, cuando menos como una teoría filosófica. Y bueno, los dejo con estas palabras de que podemos debatir en algún momento. No creo que nos dé tiempo de debatir mucho en ello, pero me parece que es muy importante la diferencia, ¿no? Mientras que en Yucatán hemos visto el gran avance que se tenía el Congreso feminista, como las siempre vivas eran
todo un avance en cuanto al voto y en cuanto a la educación de la mujer, en el norte teníamos problemas para usar pantalones, ¿no? Entonces, bueno, con eso me despido. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Nora Marisa León Real Méndez, por esta rápida ojeada a la representación femenina en esta revista, en nada distinta a muchas otras que hubo en la época. Ahora es el turno de María Guadalupe Sánchez Robles, quien desde Guadalajara se referirá a la propuesta escritural de Refugio Barragán ante el ninguneo. Muchas gracias por organizar este coloquio tan interesante. Bien, pues la narrativa mexicana encuentra en sus raíces en la obra de la profesora Refugio Barragán de Toscano, quien en 1884 publicó la novela Premio del Bien y Castigo del Mal, y 3 años después La hija del bandido o Los subterráneos del Nevado. Tanto en ellas como en otras obras poéticas, ensayísticas y teatrales, la autora, nacida en Tonila, Jalisco, en 1843, avecindada varios años en Guadalajara y fallecida en la Ciudad de México en 1916, pone de manifiesto la problemática de su escritura. En este ligero asomo a las digresiones de ambas novelas y al ensayo La mujer mexicana, se pretende resaltar la reflexión de Refugio Barragán de Toscano sobre su función como escritora y sobre el papel de la mujer en la sociedad de su tiempo. En un supuesto diálogo con el lector, además de promover las virtudes morales y el oficio de la buena pluma, en La hija del bandido reclama el ninguneo de muchos hombres para quienes la mujer es un enigma difícil de explicar. Cito: «Qué bien se ve el poco estudio que tales hombres han hecho de la mujer. Para alcanzar a conocerlas, deberían los hombres hacer un estudio minucioso de sí mismos, porque la mujer ha sido y será siempre lo que el hombre quiere que sea. Más claro aún, si ella engaña, si ella finge, es porque aquel nunca le habló verdad». Fin de la cita. La autora narradora elige momentos de tensión en la diégesis para intervenir en un tono intimista que busca una cierta complicidad con sus lindas lectoras. En cuanto a la caracterización de los personajes femeninos en las dos novelas, si bien corresponde al canon estético del romanticismo, Refugio Barragán busca un acercamiento con la novela psicológica europea del siglo XIX mediante la descripción de los sentimientos. Odio, amor, envidia, compasión, miedo, desprecio, definirán poco a poco el carácter de las heroínas, pero principalmente su valentía, autodeterminación y voluntad de superación a través de la lectura. La esperanza prevalece sobre todas las adversidades, no solo en la narrativa, sino también en el ensayo. En La mujer mexicana, capítulo con el que colaboró en el libro Las mujeres españolas, americanas y lusitanas pintadas por sí mismas, editado por Juan Pons en Barcelona en 1882, Barragán de Toscano vislumbra un nuevo horizonte muy prometedor, porque, dice, con ávido entusiasmo por las ciencias, las niñas y jóvenes ya pueden acudir a la primaria y a la secundaria gratuitas, además de disfrutar de cierta libertad social. Pero, cito, mientras la mujer digna y sensible ciña a su frente la imperecedera corona del saber, el hombre se complace de calificarla con los epítetos de frívola, vana y ligera. Fin de cita. Nuestra autora considera la escritura como un útil capaz de construir identidad y realidad, como un completo dominio de técnicas y recursos literarios para crear personajes femeninos. Pero también se edifica a sí misma como una mujer activa y responsable, como educadora, como agente de sus propios libros y de las publicaciones de otras mujeres. Entre paréntesis, dirigió el periódico La Palmera del Valle y fue representante en México de la revista española La Violeta. No sé escribir y sin embargo la pluma es para mi alma una necesidad, explica. Convierte la escritura en causa y consecuencia de lo femenino al mismo tiempo. Es un espejo y un motor.
Como una buena reflexión especular, la escritura de Refugio Barragán se ocupa de lo femenino, pero también de lo masculino, como un elemento a veces a favor, a veces muy en contra. Baste mencionar que al principio del ensayo La mujer mexicana habla de bosquejar, cito, a la mujer tantas veces calumniada, denigrada y aplaudida por su enemigo apasionado, el hombre en mayúsculas. En conclusión, la escritura de Refugio Barragán de Toscano, ninguneada y fortalecida, es emisaria de una nueva actitud, muy moderna para el siglo XIX mexicano. Vayan estas palabras como un homenaje desde el siglo XXI a una autora que también supo de epidemias y resiliencia. Muchas gracias. Muchas gracias, María Guadalupe Sánchez Robles, por acercarnos a la autora del Premio del Bien y Castigo del Mal. Finalmente, para hacer un viaje a la España de principios del siglo XX, daré la palabra a Maite Zubiaurre, cuya ponencia se titula El porqué del disimulo, el enigma de María Lejárraga. Muchas gracias, me siento muy honrada de participar en este panel y muchísimas gracias por la invitación a Enrique Martín Briceño y a Sara Pot-Herrera. Voy a compartir pantalla porque tengo una breve PowerPoint. ¿Lo ven, verdad? ¿Sí pueden verlo? Muy bien. Bueno, en efecto, mi ponencia se titula El porqué del disimulo, el enigma de María Lejárraga, admirada y, bueno, ya sabía mucho del feminismo yucateco y tengo que decir que bastante superior al español en muchos sentidos. En fin, el famoso dramaturgo español Gregorio Martínez Sierra se descubrió bien entrada la segunda mitad del siglo XX. No era en realidad autor de ninguna de sus numerosas obras. Todas habían nacido de la pluma de su mujer, María Lejárraga. ¿Qué lleva a una mujer convencida de su talento a no reclamar el protagonismo? ¿Qué ocurre cuando la ninguneada es autoninguneada? Esta breve ponencia no pretende sino contar la singular historia de una feminista atípica y contradictoria que voluntariamente se amparó en la sombra. Vayamos por partes. María Lejárraga se enamora de un vecino, un muchacho 7 años más joven que ella, de constitución enfermiza y con el fantasma de la tuberculosis pegado a los talones. A ambos les une la pasión por el teatro y esa pasión culmina en matrimonio. María, hija de un médico rural, trabaja como maestra en una escuela para niñas pobres de Madrid y Gregorio, hijo de un empresario rico, se convierte muy pronto en exitoso autor teatral. Sin embargo, en 1987, un estudio de la crítica norteamericana Patricia O'Connor ofrece pruebas irrefutables de que la verdadera y única autora de todas las obras de Gregorio lo fue María. Lo que se considera un gran descubrimiento, y lo es, un redescubrimiento más bien, puesto que la historia se ha empeñado en olvidarlo, era sin embargo un secreto a voces durante ese primer tercio del siglo XX. Según declaraciones del escritor Pedro González Blanco, amigo de la pareja, Gregorio Martínez Sierra jamás escribió nada que circulase con su nombre, ya fuese novela, ensayo, poesía o teatro. Eso era algo que Juan Ramón Jiménez, Ramón Pérez de Ayala y yo sabemos muy bien. Eso es algo que Usandizaga, el compositor, sabía muy bien. Sabía que el libreto de Las golondrinas era de María. Turina sabía que el libreto de Margot era de María. Falla sabía que las directrices para los ballets del Sombrero de Tres Picos y El amor brujo eran de María. Eso era algo que Marquina sabía muy bien. El Pavo Real fue escrito por María y puesto en verso por Eduardo. Arniches lo sabía. Los 2 actos de La chica del gato eran de María, etc. Pero quienes mejor lo sabían eran los actores, que siempre estaban nerviosos cuando salían de Madrid y en especial cuando viajaban por América. El tercer acto que tiene que enviar doña María no ha llegado todavía y tendremos que suspender los ensayos. Amén de escritora de todo aquello que llevaba la rúbrica de su esposo,
María Lejárraga fue, como nos recuerda Alda Blanco, destacada militante del Partido Socialista Obrero Español, diputada en Cortes por ese mismo partido, activista feminista y representante de la República en Suiza como agregada comercial del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio entre 1936 y 1938. En sus memorias, Una mujer por los caminos de España, María, a la que esta vez no le queda otro remedio que firmar con su nombre porque su marido está muerto, cuenta la emocionante y valiente aventura de su activismo político, feminista y andariego. Gregorio acabará abandonando a su mujer por el amor de la primera actriz de su compañía, Catalina Bárcena, con la que tendrá una hija. A pesar de ello, María seguirá escribiendo para él y seguirá contemplando su desdicha desde lejos, como si su vida fuera la de otro. Siempre he asistido, confiesa María, como espectadora a mis propios conflictos y gracias a un peculiar desdoblamiento todas mis actividades me parecen ejecutadas por otra persona. Por lo cual, como un conflicto ajeno tiene importancia relativa para el que desde fuera lo está mirando, nunca he tomado demasiado en serio, aunque de veras me hayan dolido o regocijado, ni mis penas ni mis alegrías. Las unas no han logrado jamás hundirme en la desesperación, ni las otras embriagarme. Soy mi propio espejo y mi propio fantasma. Sé, lo he sabido siempre, que todo pasa y que de todo he de salir por las misericordiosas puertas de la muerte. Para María, esas puertas esperaron 100 años para abrirse y lo hicieron en Buenos Aires, donde la llevó el exilio. Orgullosamente celosa de su intimidad, empeñada en darse poca importancia, discreta siempre y contenida, solo se le conocen a María 2 deslices. Uno, cuando ya de anciana le confiesa a una amiga la rabia contra mí misma por las muchísimas horas que he desperdiciado en sufrir de amor. Y el segundo desliz, un intento de suicidio, cuando de camino de Florencia, María era viajera impenitente y solitaria, algo muy poco común en esos años, hace escala en Barcelona, se moja los pies en la playa y perdida la mirada en el horizonte, esos pies la llevan mar adentro en un extraño estado de duermevela, hasta que un hombre alarmado lanza una piedra contra las olas y María despierta y se salva. Desde que Patricia O'Connor levantó la liebre de la autoría de María Lejárraga, se han sucedido las conjeturas. Para Antonina Rodrigo, María era la enamorada de un egoísta sin escrúpulos, dispuesta a los mayores sacrificios. Para Alda Blanco, una mujer a quien convenía mantenerse literalmente tras bambalinas, porque solo así podía ser dramaturga sin que la sociedad la crucificara y partiera la pluma en dos. Para Isabel Lizárraga, un personaje complejo y polifacético, a quien la eliminación de su nombre como escritora irónicamente permitió no solo escribir libre y copiosamente, sino incidir activamente en la política. Borges dijo famosamente que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Pues bien, yo me atrevo a sostener que el feminismo sigue siendo una rama de la arqueología, pero de una arqueología casada necesariamente con el arte de narrar. Desenterrar, a fuerza de contarla, la historia de María Lejárraga, antes que aventurar conjeturas o pretender acertar con ellas, es, a la postre, lo que la mantiene viva y lo que la desningunea. Y eso precisamente es lo que he querido ensayar con esta breve semblanza. Gracias. Muchísimas gracias, Maite Zubiaurre, por hacer visible en esta sesión a María Lejárraga, aún hoy menos famosa que su famoso marido. Bueno, pues de esta manera concluimos esta sesión de Luciérnagas y Siempre Vivas, firmas femeninas entre el 19 y el 20. Agradezco mucho a quienes participaron en ella por contribuir a que las luciérnagas sigan alumbrando y las siempre vivas no pierdan lozanía. Para dar paso a la segunda sesión, pido a los participantes de la primera apagar sus cámaras, por favor. A los ponentes de la segunda sesión, les pido estar listos, no encender sus cámaras hasta que aparezca en pantalla la imagen del cartel del encuentro. Y les recuerdo no activar sus micrófonos hasta que les toque hablar. Muchísimas gracias a quienes nos han seguido a través de Facebook,
No se vayan, que enseguida viene la sesión titulada Nuevos derechos, nuevos y más compromisos, que será moderada por Fer de la Cruz. Y tendremos ya con nosotros para comenzar esta segunda sesión a la doctora Sara Pot Herrera, quien ya no tiene problemas con, con la conexión. Muchísimas gracias.